Dios lo bendiga mucho para todas las personas que ven este pequeño videíto. Que tengan un buen día de muchas bendiciones. Hoy quiero compartirles una pequeña enseñanza, la blasfemia. Empezamos. Este temita es muy importante para ustedes, porque muchas veces la persona cuando está molesto no saben qué hablar, y luego cuando calman su molestia, luego se tranquilizan. Y es ahí donde nosotros como personas debemos tener cuidado en las cosas que hablamos cuando estamos molestos. Que muchas veces el ser humano, como está en molestia, está en cólera, su mente está lleno de alteraciones, está lleno de impotencia y no sabe qué decir, y se le puede escapar unas palabras que no debería ser. Y muchas veces el ser humano le ha pasado eso, cuando uno se molesta y luego de ahí se tranquiliza todo y ya no pasó nada. Por eso yo lo digo, cuando uno está en descontrolado, en momento de ira, tenga cuidado de no soltar esa palabra que no es debido en decir, porque a veces de la molestia incluso podemos hablar cosas de Dios en nuestra amargura. Porque recordemos que cuando la persona está molesto, ahí no está el Espíritu de Dios, ahí está el espíritu inmundo, ya que el espíritu inmundo, el diablo y sus secuaces, ingresan en la mente, atacando psicológicamente a la mente humana, ya que ellos en el mundo espiritual, ellos son los encargados de lanzar cosas negativas en los pensamientos al ser humano. El ser humano, por falta de entendimiento, se deja llevar por esas conciencias negativas o esas palabras feas. Entonces, a través de la persona que no lo crea, está hablando el mismo Dios. Por eso es muy importante que el ser humano tenga control en lo que está hablando, porque en así cuando uno está hablando en iras, todo, no estamos hablando con sabiduría e entendimiento. La Biblia eso no lo llama sabiduría y entendimiento. Cuando la Biblia lo dice prudente, sabios, inteligentes de la palabra, son aquellos que escudriñan las inspiraciones del Todopoderoso. Por eso, con la experiencia que yo llevo analizando la Biblia, entonces yo lo digo, y que guarden el descontrol en las cosas que ustedes están hablando, porque muchas veces el enemigo, como lo dije antes, ingresa psicológicamente, ya que es un tentador que trabaja en la mente humana. Mas el ser humano, por falta de entendimiento, piensa que son ellos que están hablando a través de su boca cosas negativas, amarguras, cuando realmente no son ellos. El diablo y sus secuaces son los que están lanzando en tu mente, dando ideas negativas, pero el de falta de entendimiento se deja llevar por esas palabras, por esos pensamientos del enemigo, en lo cual, aunque no lo creas, estás hablando a través de la inspiración del demonio. Es por ello que muchas personas han caído por esas mentalidades negativas del enemigo y sus espíritus inmundos. Han decaído por esos pensamientos negativos. En sus momentos de cólera se les escaparon las palabras que no debían decir, y en lo cual blasfemaron el nombre de Dios. Voy a compartir unos nombres quienes blasfemaron con el nombre del Todopoderoso. Stephen Hawking, que era un físico teórico, llegó a blasfemar a Dios cuando dijo: Dios simplemente no existe. Luego al día siguiente murió. También un hombre que blasfemó el nombre de Dios fue un astronauta que dijo: estoy en el espacio y ni siquiera veo a Dios. Y luego murió. También el dueño del barco muy conocido llamado Titanic, que dijo: ni Dios ni siquiera puede hundir este barco. Por esa maldición se hundió el barco. También el personaje llamado Hugo Chávez, un expresidente de Venezuela, dijo: Dios es un mentiroso, no existe un enviado. Condenó del fondo de mis vísceras al Estado de Israel y dijo: maldito seas el Estado de Israel.
Otros personajes en la historia bíblica en los tiempos de Moisés fue el faraón, que dijo, soy un Dios. Y hay muchos personajes, famosos o no famosos, que han blasfemado el nombre del Todopoderoso. Y todas esas cosas se han dejado llevar por el espíritu de la soberbia. Han hablado cosas que no deberían hacer por sin descontrolar su boquita, sus pensamientos, en lo cual blasfemaron el nombre del Todopoderoso. Yo les voy a compartir unos textos bíblicos, lo que se basa sobre la blasfemia. Veamos. En Levítico capítulo 24, versículo 16. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. En Éxodo capítulo 22, versículo 28, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Como lo oyeron la palabra del Todopoderoso, así que debemos tener cuidado de lo que hablamos, porque muchas veces, y como lo dije en el principio del video, muchas veces el ser humano como persona se molesta, pero todo ese enojo, todas esas contiendas, realmente esas cosas son espíritus del enemigo de Dios, que es el diablo y sus secuaces, que manipulan la mente humana, que ellos lanzan maldiciones a la mente para que el ser humano se deje llevar por esas conciencias negativas de las iras, porque realmente esas conciencias de las iras, los enojos, rencores, celos, envidias, todas cosas negativas, no proviene de Dios. Esas cosas lo ha reventado el enemigo de Dios, pero el ser humano, por falta de entendimiento, está lejos de la sabiduría. Debemos leer la Biblia para aprender mucho de la prudencia, ya que todas las palabras negativas que dañan, que golpean, no proviene de Dios. Acuérdense cuando Jesús lo dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pero realmente Jesús no lo decía a Pedro, sino que Satanás había entrado en su pensamiento de Pedro, y Pedro se llegó a llevar por esas psicologías de los pensamientos del enemigo. Por eso Jesús lo dijo, apártate de mí, Satanás, porque a través de la boca no era el que estaba hablando Pedro, sino el demonio, que se dejó llevar por la conciencia de ese espíritu inmundo. Y otras evidencias nuevas que ha pasado hace solo pocos días es sobre el alcalde de Texas, que habló cosas feas ante la presencia de Dios, que dijo, si Dios fuera ilegal, le deportaríamos. Realmente, ¿cómo va a hablar esas cosas ante Dios Todopoderoso? Y ahí está la evidencia, por eso está pasando desastres muy feos allá en Texas.